Seguimos acá en DNews, gracias por continuar con nosotros y vamos a esta hora a repasar la información más destacada en toda América Latina. Nos conectamos con Colombia desde la ciudad de Bogotá. Ya nos saluda nuestro compañero Sergio David González en este comienzo de semana. Feliz lunes, Sergio, ¿cómo estás? Feliz lunes para ti también, Cincia, para toda nuestra audiencia. Y te cuento que no es un inicio de semana muy bueno para Colombia en tema de seguridad. Durante este fin de semana se presentaron fuertes enfrentamientos entre las disidencias de la guerrilla, uno comandado por alias Iván Mordisco y el otro comandado por Calarcá. Esto sucedió en el departamento del Guaviare, donde inicia el trapecio amazónico colombiano que colinda justamente con Ecuador y con Perú y Brasil. Allí la violencia se ha desatado de una forma muy fuerte. Lo que estábamos viviendo en la zona del Catatumbo, en la parte norte del país, ahora se traslada hacia la región del Guaviare. Las autoridades están reportando al menos 30 uniformados delincuentes de las disidencias de las FARC de ambos mandos muertos en estos combates. Y no solo eso, Cincia, la crueldad ha llegado en esos enfrentamientos a que con tiro de gracia hayan acabado con la vida de estos insurgentes pertenecientes a las disidencias de la guerrilla de las FARC. ¿Qué es lo que se están disputando? El territorio cocalero del Guaviare, donde por lo menos hay cerca de 5.000 hectáreas sembradas en esta parte del país y es uno de los corredores principales para pasarlo por el Pacífico y de allí esta pasta de cocaína poderla enviar al comercio negro, al comercio internacional, sobre todo hacia Centroamérica, donde están vinculados con varios grupos al margen de la ley, como el cartel de Sinaloa, para su distribución en los Estados Unidos y también en Europa. Realmente ha sido un fin de semana muy violento para Colombia, donde deja este saldo. Y justamente la Defensoría del Pueblo se había pronunciado ante esta situación hace un año. Cincia había advertido en una alerta temprana que se podía presentar esta disputa entre las disidencias de la guerrilla de las FARC para poderse quedar con estas 5.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca y también con los laboratorios clandestinos que están ubicados en este territorio de la Amazonía colombiana. En las últimas horas también se pronunció la Defensoría del Pueblo rechazando esta situación a través de la red social X. Trino, que te pedimos el favor, Cintia, lo puedas compartir para toda nuestra audiencia en Latinoamérica. Ahí está, Sergio, dice la Defensoría del Pueblo atiende y verifica los graves hechos reportados en el departamento del Guaviare, asociados a enfrentamientos presuntamente entre estructuras armadas al mando de alias Calarcá y alias Mordisco. Nuestros equipos están activos en territorio y coordinan con autoridades y actores humanitarios para esclarecer lo ocurrido, dimensionar las afectaciones y acompañar la activación de rutas de protección y asistencia para la población civil. Llamamos a todos los actores armados a respetar el derecho internacional humanitario, garantizar la distinción y la protección de la población civil, adoptar precauciones para evitar daños en bienes y personas protegidas y permitir el acceso humanitario seguro y sin obstáculos. Bueno, es el mensaje de la Defensoría del Pueblo colombiana, Sergio, importante porque hay gran preocupación por la población civil, digamos, y es lo que acá decían, y que haya distinción y que haya ese debido respeto a la humanidad y hacer distinción de aquellas personas, la población civil que se ve afectada siempre por estos enfrentamientos. Mira, la población civil en este momento se encuentra en medio de las balas. Según los datos oficiales, cerca de 13.400 personas están atrapadas por esta violencia en el departamento del Guaviare y por esos enfrentamientos que se registraron durante este fin de semana. Hostigamientos que aún continúan en la zona, Cincia, aunque el Ejército Nacional también ya se encuentra en el lugar tratando de tener tranquilidad para la población civil. Aún los hostigamientos en la zona rural, en la parte más apartada del departamento del Guaviare, pues siguen allí disputándose por este territorio cocalero. Te propongo que veamos a continuación las declaraciones del coronel Ángel Benítez. Él es el jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Brigada 22 del Ejército Colombiano, hablando sobre la situación y la presencia de las últimas horas del Ejército Colombiano. Con la instalación de un puesto de mando unificado, realizado por las autoridades del departamento del Guaviare, se analizó la situación de orden público en el municipio del Retorno tras los hechos registrados en la vereda Cubay,
La 22ª Brigada de Selva, adscrita a la 4ª División del Ejército Nacional, mantiene presencia en el área, adelanta operaciones militares y trabaja de manera articulada con las autoridades civiles para esclarecer lo ocurrido, atender alertas sobre posibles artefactos explosivos presentes cerca a las comunidades y proteger así la integridad de la población. Se continúa el seguimiento permanente de la situación de seguridad en el departamento del Guaviare. Bueno, siguen entonces las declaraciones de las autoridades y Sergio, importante lo que habla de poder esclarecer lo ocurrido y sobre todo la presunta o posible presencia de explosivos en la zona, es decir, aún continúa la incertidumbre allí en la región. Mira, se denominan en Colombia como las minas quiebrapatas o minas personales, y estos son tipos de artefacto que viene utilizando la guerrilla desde los inicios de esta violencia en nuestro país. Ya llevamos cerca de 60 años hablando de estas minas antipersonas, de estas minas quiebrapatas, que lo que hacen es que estas guerrillas las siembran en la tierra y a medida que van pasando las tropas llegan a pisarla como si fuera una película del mejor estilo de Vietnam, protagonizada por Estados Unidos. A ese estilo es, para que nuestra audiencia lo pueda entender, a ese estilo es a que ha llegado esta violencia en Colombia. Al parecer, Cinzia, con esta masacre que se ha presentado entre las disidencias de la muerte de al menos 30 insurgentes, pareciera que hay minas antipersonas alrededor de los cadáveres y por eso la Policía Nacional y el Ejército no ha podido llegar a la zona, porque primero tienen que hacer un recorrido con todo el equipo antiexplosivos, tanto del Ejército como de la Policía, con caninos entrenados y la posibilidad de llevar también robots para poder desactivar este tipo de minas, para poder llegar a la zona y garantizar el libre tránsito de las personas que allí viven, porque son varios, como se conocen en Colombia, caminos veredales, caminos rurales en ese aspecto, para poder llegar a los diferentes poblados, y por eso esto agrava la situación de confinamiento para estas más de 13.000 personas allí en el departamento del Guaviare. Quien se ha mostrado como uno de los principales mediadores en este conflicto entre las guerrillas colombianas ha sido la Iglesia Católica en Colombia, y así lo deja saber el Monseñor Héctor Fabio Nado. Él es el delegado para la relación entre la Iglesia y el Estado colombiano. Estas fueron sus declaraciones. Por una paz desarmada y desarmante, la diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las Relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal Colombiana manifiestan a la opinión pública que recibimos con profunda consternación la noticia de los graves hechos que condujeron a la pérdida de la vida de un grupo numeroso de personas en el municipio de El Retorno. Nos unimos al llamado del Santo Padre León XIV por una paz desarmada y desarmante. Tal como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, estas confrontaciones no causan sino mayor sufrimiento a la población, alta victimización, confinamiento y desplazamiento, comunidades indígenas y campesinas, así como la pérdida de vida de combatientes y no combatientes, y crea un clima de miedo que impide la vida ciudadana en armonía y tranquilidad. Llamamos a los involucrados en la confrontación para que se comprometan con el respeto a los principios y el derecho humanitario. Garanticen el respeto por la vida de la población civil, ya muy afectada en esta región del país, y de aquellos combatientes heridos o retenidos durante los combates. Los invitamos a buscar el diálogo, la concertación, como la manera más eficaz de lograr la convivencia ciudadana. Nos unimos en oración por las personas y comunidades del Guaviare, para que alcancen la protección que necesitan y se desarmen los corazones de los violentos. Bueno, muy duro, Sergio, es el mensaje de la Iglesia ante esta situación tan complicada, pues cuando algo acá terrenal pues parece incontrolable, pues llegan estas figuras a clamar a Dios, digamos, a clamar por la cordura, a clamar por el respeto a la vida, ¿no? Algo tan básico, incluso recordar ese mensaje del Papa donde pide a estos grupos
desarmarse, ¿no? ¿Ha sido un factor importante este delegado para las relaciones con el Estado, Sergio? Pues ha funcionado bastante la Iglesia Católica cuando en el conflicto está el ELN. El ELN cree bastante en la mediación por parte de la Iglesia Católica colombiana. Las disidencias de las FARC no tanto, por lo que se espera que este mensaje pues quede como una buena voluntad por parte de la Iglesia, Claro. pero que no haya sido acatado por las disidencias de las FARC. Estamos hablando de dos alas de las disidencias más violentas en Colombia, la de Iván Mordisco y la de alias Calarcá. Iván Mordisco, muy crítico del gobierno nacional, tanto que ha estado involucrado algunos audios de Iván Mordisco con la campaña de Gustavo Petro, y el gobierno nacional ha iniciado conversaciones con el ala de alias Calarcá, unas negociaciones incluidas en la paz total, pero que no han avanzado para nada, y al gobierno nacional le quedan poco menos de 7 meses para terminar su periodo presidencial. Por lo tanto, se agudiza ya finalizando su periodo este tema de violencia en Colombia. Y adicional a eso, Chincia, estamos ya en época electoral. Quedan al menos 50 días para que los colombianos vayan a las urnas para elegir nuevo legislativo, es decir, nuevo Congreso de la República, y también conocer las consultas internas de los partidos políticos. Estamos a 50 días para que eso ocurra y un poco más a mitad de año para que se puedan presentar las elecciones presidenciales, y todo eso agudiza aún más la situación de orden público en Colombia, y por eso tenemos que reportar lastimosamente esta masacre. 30 personas integrantes insurgentes de la guerrilla colombiana que han sido masacrados en las últimas horas en una disputa entre las disidencias de las FARC de alias Mordisco y de alias Calarcá, quedándose con una zona cocalera de más de 5 hectáreas y que produce bastante pasta de coca, que es después enviada al mercado negro internacional. Sergio, y después de estos enfrentamientos del fin de semana, ¿hay miedo de que escale la situación de violencia? Digamos que el resto de esta semana se repita lo ocurrido. Por supuesto, Chincia, las alertas que ha emitido la Defensoría del Pueblo así lo indica, que se pueda llegar a presentar más enfrentamientos entre estas dos guerrillas, y no solo entre las disidencias, también los enfrentamientos que se siguen presentando en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela, que aún siguen muy fuerte y que han dejado a más de 50.000 personas desplazadas en este territorio nacional, donde el gobierno, aunque ha intentado realizar bombardeos, ha intentado realizar operativos para poder recuperar la zona, ha sido mínimo ante la fuerza que tienen tanto las disidencias de las FARC de alias Calarcá como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Es una situación muy difícil lo que se viene presentando en este momento. En las últimas horas también se han registrado hostigamientos por parte de la guerrilla de las disidencias en el departamento del Cauca, muy cerca también al departamento del Valle del Cauca, donde ha dejado hostigamientos a la fuerza pública en las últimas horas. Una semana que pareciera, Chincia, que va a estar marcada por las balas, que va a estar marcada por hechos de violencia en nuestro país, y todo por la disputa de las rutas y de los cultivos de la hoja de coca. Sin duda, Sergio, y además una semana en la que sin duda pensamos en esta población civil que se ve afectada de manera indirecta realmente, ¿no? Esta población inocente que está en el medio de este enfrentamiento. ¿Cuál es la mirada de las autoridades para esa población civil, más allá de estos comunicados y estos llamados que se hacen? Digamos, ¿cuáles son las acciones concretas para resguardar un poco más la seguridad de esas personas? Lo decía el coronel en el anterior video que veíamos, es un compromiso por parte de la fuerza pública llegar allá para garantizarle a esta población que se puedan movilizar con tranquilidad, que los niños puedan ir a inicios de clases, que va a ser pronto en Colombia, es la nueva jornada escolar 2026, quienes quieran ir a centros hospitalarios que se puedan trasladar sin ningún inconveniente. Pareciera que eso no está tan cerca, Chincia, y es allí donde la fuerza pública tiene que trabajar muy fuerte para garantizar esta situación, y la labor principal en este momento es que se puedan retirar las minas antipersonas que están ubicadas en la zona rural donde se presentaron estos ataques entre las disidencias de las FARC, y que la población civil pueda transitar sin ningún inconveniente. Bueno, Sergio, sin duda es una semana de muchos retos, la que comienza en este lunes. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, muy atentos a toda la situación tan complicada que se vive en Colombia. Gracias por traernos la información. Claro que sí, Chincia. Esta y otras noticias estaremos desarrollando en nuestra jornada de hoy lunes.